Pues sin agua. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. La palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios es algo que el ser humano ha dejado de lado. Algún día tú y yo vamos a morir, algún día tú y yo nos vamos a enfrentar a Dios y algún día vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos en esta tierra. De hecho, la muerte es consecuencia de que el hombre ha pecado. La paga del pecado es muerte, dice Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer antes de morir? La Biblia es muy clara. La Biblia dice en Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, cuando la primera ocasión que Jesús vino, dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el problema de las personas? Que las personas amaron más las tinieblas que la luz. Probablemente tú no te has dado cuenta, pero estás en problemas con Dios. Pero, mis amados, este es un mensaje que viene a despertarnos del sueño, porque la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Así que cuando Cristo vino a la tierra y nació de María y vivió y murió en la cruz, vino con el propósito de dar su vida en rescate por muchos, de salvar lo que se había perdido. Vino para dar salvación y vida eterna. Mas dice la Biblia, aquí también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice algo que llama mucho mi atención, porque dice Juan 1, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que cuando Cristo vino a la tierra, la gente le ignoró, aún su propia familia creía que él estaba loco. Mas la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿quién es un hijo de Dios? Solo aquel que reconoce que es un pecador y solo aquel que clama a Dios por misericordia y cree en Cristo. Probablemente tú has creído que eres un hijo de Dios, pero probablemente si tú no te has humillado delante de Dios y no has reconocido que Cristo vino a salvarte, no te das cuenta que eres un enemigo de Dios, que la ira de Dios está sobre ti. ¿Qué es la ira de Dios? Pues lo que Cristo ya experimentó en la cruz. Y la Biblia dice, mis amados, que todo aquel que no reconozca su pecado y que se niegue a humillarse delante de Dios, ahora que está con vida, algún día va a dar cuentas, algún día se va a presentar delante de Dios, algún día vamos a morir todos los que estamos en este lugar, pequeños y grandes, jóvenes, hombres, mujeres, algún día vamos a dar cuentas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si tú no tienes a Cristo como tu defensor y como tu abogado, vas a enfrentarte a Dios y Dios te va a enviar al infierno a pesar de tus buenas obras, a pesar de todo lo bueno que hayas hecho. Si tú no reconoces tu necesidad de Cristo, vas a enfrentarte a un Dios que es justo y Él no te va a dar por inocente. Él va a decir que eres culpable, aunque hayas ido a una reunión, aunque hayas hecho un sacrificio, aunque hayas dado dinero, tus obras no servirán de nada. Mis amados, la Biblia dice lo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y luego dice lo siguiente, el que en Él cree no es condenado. Ahora, ¿cómo puedo tener vida eterna si soy un pecador, si he mentido toda mi vida, si soy un borracho, un adúltero, he mirado pornografía, he adulterado, engañé a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo puede un pecador acercarse a Dios? Escuchen esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Ahora escuchen esto, el que en Él cree no es condenado. Entonces, ¿cómo puedo no ser condenado y reconciliarme con Dios? Únicamente a través de Cristo. Y dice aquí lo siguiente, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que, ¿qué va a suceder con todos aquellos que no reconozcan que son pecadores? Cuando mueran se van a enfrentar a un Dios justo. Ahora, ¿qué tienes que hacer antes de morir? Pedirle perdón a Dios por tus pecados, creer en Cristo. La Biblia dice lo siguiente,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, mis amados, la salvación es muy sencilla. A Cristo le costó su vida. La Biblia dice que Cristo fue molido por nuestros pecados, que el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él y que ahora podemos nosotros tener vida eterna. ¿De qué manera un hombre puede tener salvación y vida eterna? Únicamente pidiéndole perdón a Dios. La Biblia dice que si nuestros pecados son como la grana, como de color rojizo, a través de Cristo como la nieve son emblanquecidos. Y que la única manera de tener salvación y que la única manera de tener vida eterna es a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie, de todos los que estamos en este lugar, nadie va a ir al cielo si no es por Cristo. Es por eso que Cristo dice que Él es la puerta, Él es el camino, Él es el buen pastor. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Mis amados, la salvación es muy fácil. La salvación es por gracia de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para todos aquellos hombres y mujeres que reconozcan sus pecados. No sé si tú te has puesto a pensar qué será el infierno. La Biblia habla mucho del infierno. Probablemente tú creas que el infierno está aquí en la tierra porque aquí te va mal, no tienes dinero, eres pobre, estás enfermo. Bueno, eso no es el infierno. El infierno es la ira de Dios. La ira de Dios eterna. ¿Por qué el infierno es eterno o será eterno para todos aquellos que vayan a ese lugar? Porque Dios es eterno. Y tú y yo hemos pecado contra un Dios que es eterno. Hemos pecado contra un Dios que es 3 veces santo. No sé si te has puesto a pensar que algún día tú y yo vamos a dar cuentas a ese Dios. Y si no estás en Cristo, Dios te va a decir: no te conozco. Probablemente seas alguien muy religioso, probablemente des dinero a los pobres, eso es bueno, pero eso de nada servirá. Todo lo que tú hagas en la tierra, dice la Biblia que tus obras y las mías son como un trapo sucio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si reconocemos que hemos fallado delante de Dios? La Biblia es clara. Confiesa en el lugar donde estás a Dios tus pecados, cree en Cristo. Y dice la Biblia que vendrán tiempos de refrigerio. ¿Por qué, mis amados? Porque lo que tú y yo necesitamos es tener paz con Dios. Puedes tener paz en tu familia, paz en tu trabajo, pero esa paz es temporal, se va a acabar. Aún puedes estar muy sano, disfrutando una buena comida, eso es muy bueno, pero todo eso en algún momento se va a terminar. Y tú vas a morir y vas a enfrentarte a Dios. Y si tú no estás en Cristo, Dios te va a decir: apártate de mí, no te conozco. Ahora, aún puedes ser alguien muy joven y decir: bueno, yo tengo la juventud por delante, tengo 100 años más que vivir, pero el día de hoy podrías morir aunque tengas 20 años. Esa es la realidad. No sabes cuándo vas a morir y de qué manera vas a morir. Puedes estar sentado, te da un infarto y mueres, y tu alma se presentará delante de Dios. Ahora, la Biblia es clara porque dice lo siguiente, y esta es la condenación: que Cristo vino al mundo y los hombres y mujeres, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando tú y yo pecamos de alguna manera, no lo hacemos para ser vistos, lo hacemos de una manera oculta, pero de Dios nadie se puede burlar. Dios está viendo todo lo que tú y yo hacemos. Es más, aún hay pensamientos en nosotros que no hemos practicado y Dios los conoce. Tú no puedes esconder lo que vayas a hacer delante de Dios y algún día vas a dar cuentas. Mas dice aquí que Cristo vino al mundo y el ser humano amó más las tinieblas que la luz. Y escuchen esto: porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo, aborrece la luz. Todo aquel que practica algo malo aborrece la luz. ¿De qué manera puedo darme cuenta que soy un enemigo de Dios? Porque odio hacer lo bueno, odio hacer el bien, me complace hacer el mal. Y yo puedo darme cuenta en esta mañana o en esta tarde, tú puedes darte cuenta que eres un enemigo de Dios. Si tú practicas el pecado, si tú practicas cosas que sabes que no son correctas, tú eres un enemigo de Dios. Y la única manera de reconciliarte con Dios no es haciendo sacrificios o dando dinero, es pidiéndole perdón a Dios y creyendo en Cristo.
reconociendo que estás en problemas y reconociendo que Cristo vino a dar su vida hace 2000 años y que murió, pero no solo murió, porque la Biblia dice, mis amados, que Cristo resucitó. 3 días después de que Él muere en la cruz, Él resucita. ¿Y por qué Jesús resucita? Para demostrar que Él es Dios, que Él vino a buscar y a salvar. Y probablemente tú no hayas visto a Jesús ni nacer, ni morir, ni resucitar, pero la Biblia es clara. Y la Biblia dice que Él resucitó y que así como Él resucitó, todas las personas algún día resucitarán. Escuchen lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20. Y aquí habla de ese juicio que vendrá sobre toda la humanidad. Seas o no creyente, tú vas a enfrentarte a Dios. Y escuchen lo que dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Ahora escuchen esto: y vi a los muertos, grandes y pequeños, aún los niños pequeños se van a enfrentar a ese juicio, porque la Biblia lo dice, que todos somos pecadores, todos hombres, mujeres, pequeños y grandes. Y escuchen esto, y dice lo siguiente: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y escuchen esto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para todos aquellos que no creen en un lugar eterno como el infierno o un lugar de condenación, la Biblia dice que sí, es un lugar eterno donde la gente rechinará sus dientes y renegará contra Dios por no haberse humillado delante de Él. Mas la Biblia dice que todo aquel que reconoce su pecado y cree en Cristo tiene vida eterna. Así que ¿de qué manera puedo tener salvación? Reconociendo tus pecados, pidiéndole perdón a Dios a través de Cristo, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el mediador. Él vino para traer paz a los hombres con Dios. Él vino a dar su vida, y cuando Él estaba en la cruz, la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él. ¿Se imaginan? Cristo en la cruz, a pesar de que nunca mintió, nunca robó, nunca engañó, pagando por pecadores miserables como nosotros. Y Él sabiendo que su sacrificio era para salvarnos. Es por eso que ahora Cristo está vivo. No está en una cruz, Él está sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús? Intercediendo por todo aquel pecador que se arrepiente y cree en Él. Únicamente eso. Él está esperando a que sus enemigos, dice la Biblia, sean puestos por estrado de sus pies. Cuando Cristo se levante y regrese a la tierra, que no sabe, la Biblia no dice cuándo es, Él va a venir a juzgar. Y ahí te darás cuenta que Cristo era verdad, que Él había venido ya una vez, que la segunda vez que Él regrese ya no tendrás la oportunidad de arrepentirte. Así que ¿qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios, creer en Cristo, reconocer que Cristo ya pagó y que ahora podemos tener vida eterna. Y así como quisieras golpearme, yo creo que sí, así el Señor te va a azotar si tú no te arrepientes, si no te reconcilias con Dios. La ira de Dios será eterna en el infierno para todos aquellos que no crean. Aunque tú no creas y te rías de eso, algún día vas a enfrentarte a Dios. Y si no crees en Cristo, Él te va a lanzar a un lugar de condenación. Así que reconoce tu pecado, pídele perdón a Dios y cree en Cristo. Y la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Cristo vino a buscar y a salvar únicamente a pecadores. Y pues bueno, que Dios los bendiga, que tengan buena tarde.